El libro de Jeremías fue escrito por el mismo profeta con la ayuda de Baruch entre los años 604 y 580 a.C., siendo su destinatario Judá. El nombre Jeremías significa Jehová exalta y nació el año 650 a.C. en la ciudad de Anatot, perteneciente a una familia sacerdotal de la tribu de Benjamín, y siendo su padre el sacerdote Hilcías. Su ministerio empezó en el 13º año del reinado de Josías y se extendió a los reinados de Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. El tema central del libro tiene que ver con el mensaje de Jeremías a Judá de parte de Dios sobre las consecuencias que asumirían por haberse apartado de Dios, por haber roto su pacto a través y por medio de la idolatría, la injusticia y la desobediencia. También establecía que vendría a Babilonia como el siervo de Dios para traer juicio a Israel si no se arrepiente. Pero también hay un mensaje de esperanza y de restauración para el pueblo de Israel. El libro de Jeremías consta de 52 capítulos y lo hemos dividido en 5 secciones para entender sus detalles. Del capítulo 1 al 24 registra el llamado de Jeremías y cómo Israel se ha alejado de Dios, quebrantando su pacto, adorando a toda clase de dioses cananeos y edificando altares a ídolos. Jeremías acusa a los líderes de Israel, a los reyes, sacerdotes y falsos profetas. Todos se habían corrompido. Se suma a todo esto la injusticia social, y aún así los israelitas iban al templo a adorar a Dios, pero después adoraban a otros dioses falsos. Y Jeremías en ese contexto anuncia que Dios enviaría juicio si no se arrepienten. Destruiría a su propio templo y enviaría a un enemigo del norte, Babilonia. En el capítulo 25 vemos cómo Israel no ha regresado a Dios. Y en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos del norte están por llegar para conquistarlos y llevarlos al exilio por 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino llena hasta el borde, con la justa ira de Dios por la injusticia y la idolatría de Israel, y hará que beban de esta copa. Del capítulo 26 al 45 registra cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse hasta el último minuto, pero no lo hicieron y lo rechazaron. Cierra esta porción con el relato de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia. Pero también hay un mensaje de esperanza para el futuro de Israel. Jeremías dice que un día Dios escribiría sus leyes, no en piedra, sino en sus corazones, para que puedan amarlo y seguirle fielmente. Así que un día Israel volverá a su tierra y el Mesías del linaje de David vendrá y todos reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Del capítulo 46 al 51 muestra cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones de alrededor de Israel, pero también describe el juicio venidero para Babilonia. Aunque Dios usó a esta nación para ejecutar su justicia, no aprueba ni su violencia ni su idolatría. En el capítulo 52 relata el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, de cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. El capítulo termina con una breve historia del rey Joaquín, cómo el rey de Babilonia libera de la prisión y le invita a comer a la mesa de él por el resto de su vida, como un pequeño destello de esperanza. Dios no ha olvidado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Sobre el libro de Lamentaciones por el tiempo, solo decir que este libro es un recordatorio del dolor y la confusión de los israelitas que sobrevivieron a la destrucción por Babilonia. La tradición refiere que el autor fue Jeremías. Lamentaciones es un poema escrito en los momentos más oscuros de Israel. Jeremías expresa a través de la poesía el dolor que han vivido, la destrucción, la muerte y la cautividad. Este importante libro nos muestra cómo el lamento, la oración y el dolor
son una parte crucial del camino de fe del pueblo de Dios en un mundo quebrantado. Estos fueron los libros de Jeremías y Lamentaciones.